Bienvenidos entonces a W, Ver y Rever. Vamos a empezar con la visita que hicimos hoy a la Asamblea Legislativa. Se dice el lado B de tal cosa, bueno, es el lado B del Congreso, el lado W, perdón, el lado W del Congreso Nacional. No he venido aquí a pedir que acompañen a un presidente. He venido a pedirles que acompañen a un país que todavía atraviesa un enorme duelo colectivo. Bueno, faltó Máximo y también se levanta la oposición. Lo que pasó es que es una vergüenza, este presidente que fue ante la justicia jurando y diciendo que no era un acto, que era un acto no justiciable mandarle casi toda la obra pública del país a Lázaro Báez para que se quedara con el 80% de la obra de La Plata y no hiciera nada, eso a él le parece un acto no justiciable. Y reivindica una persecución al gobierno anterior. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Tomó un crédito con el FMI al 4% para pagar una deuda que ellos nos habían dejado al 8%. Eso es justiciable. Nosotros no tenemos ningún inconveniente que investigue la justicia. Ojalá los investigue a ellos alguna vez. Dale, pedí ahora el minuto eso. Usted dice que tal vez haya sido Cristina la que le dijo que diga eso. Yo no sé qué es lo que le dijo Cristina, sé que ahí le dio una orden y enseguida pidió el minuto de silencio. Me parece que bastante público, notorio, fue delante de todos, así que me imagino lo que pasa en privado. Está hablando ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Alberto. Gracias. De repente, para contentar a la gran hermana que lo mira y lo vigila, la gran hermana lo mira, lo vigila permanentemente, hablo de la vicepresidenta de la Nación, necesita agredir a la oposición, y eso justamente es lo que no debería hacer en este momento. El PRO, una actitud de vedette del MAE, ¿por qué hace levantándose en el medio de una sesión? Por eso se pone picante. ¿Eso le pareció mal? ¿Cómo? Pero una falta de respeto al presidente. Mirá que yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó en la historia democrática de la Argentina, pero hay que tener huevo y respeto, viejo. En algunos casos me sorprendió una actitud casi de barra brava, ¿no? Que empezaban como a gritar, insultar. La verdad que me parece que no es el camino, ¿no? ¿Máximo Kirchner dónde está? Bueno, pregúntaselo a él. ¿Por qué no vino Máximo Kirchner? Sé que tenía compromisos en Santa Cruz, de esos que se tienen familiares por única vez, ¿no? Y me parece lo importante es haber visto un discurso de un presidente que mira al futuro sin olvidarse del pasado, ¿no? Y ahí es donde no hay que enojarse. Yo la verdad que vi con mucha preocupación como algunos legisladores se levantaban de la banca. No es de esa forma que los argentinos esperan que resolvamos sus problemas. Me parece que es en un marco de diálogo, de consenso, debatiendo fundamentalmente los temas de endeudamiento que nos dejaron, de los que nos hacemos cargo y queremos resolver. El discurso primero alejado de la realidad, no dijo prácticamente nada de lo que pasó en el 2021 en Argentina, no pidió disculpas por haberse vacunado primero de ellos, no hizo ninguna mención a los privilegios en términos de actividades festivas, como por ejemplo la fiesta de Olivos, ninguna mención a que Argentina tuvo 25, tampoco Argentina tuvo 25.000 muertos más que Chile por vacunar tarde en la segunda ola, porque las vacunas se gestionaron mal, tampoco ninguna mención. Las menciones al fondo, las económicas que esperábamos, muy imprecisas, dio a entender que no iba a haber ningún ajuste y ningún tarifazo, lo cual implicaría, yo pensé que había un acuerdo con Máximo, pero Máximo no vino, entonces, porque si realmente no hay ajuste y si realmente no hay tarifazo, entonces ¿por qué Máximo se va del bloque si era la razón principal por la cual no estaba de acuerdo? Parece como si Alberto Fernández recién estuviera asumiendo, ¿no? Porque pasaron más de 2 años de gobierno y lo que él insiste en que no van a aplicar un ajuste, que no aplicaron un ajuste, es
todo lo contrario de lo que sucedió y eso se vio inclusive en el resultado electoral. Yo creo que el presidente, vos viste cómo fue escalando y vos que sos un analista político de la hostia, te das cuenta cuando el tipo va dirigiéndole, le va hablando a Cristina, le va hablando a la Cámpora, va rindiendo exámenes. Un tipo grande, el presidente de los argentinos, no puede venir todos los primeros de marzo a rendir exámenes a la Cámpora. Y no estaba Máximo, que lo evaluaba, entonces el tipo no sabía para dónde dirigir el discurso. La verdad, este es un lugar muy importante. Yo, la verdad, sos presidente de la nación, te tenés que dar cuenta del lugar que ocupás. Ahí estuvimos en el Congreso de la Nación, incluso también en el recinto donde estuvieron hablando Cristina y Alberto Fernández. Por supuesto, que sea noticia que esté el presidente y la vicepresidenta juntos en un mismo lugar, ya habla de una normalidad, ¿no? En un gobierno. Veamos de apartes qué es lo que fue pasando entre ellos, porque la verdad que es muy impresionante como no solo Cristina le dijo, pedí ahora ese minuto de silencio, sino otras cuestiones. Tal vez la más, no sé si grave, pero llamativa desde el punto de vista institucional es esto. Cristina sin protocolo. Pasar del miedo a la ilusión, de la muerte a la creación. Hay que sacar la utopía del pasado y volver a ponerla en el futuro. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el artículo 99, inciso octavo, doy por finalizada la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a todos y a todas. Esto que acabas de ver es muy impresionante porque Cristina cita el artículo de la Constitución y el inciso que indica que la apertura de las sesiones ordinarias, que es lo que fue a hacer hoy el presidente, por mandato constitucional, como le gusta decir a Cristina, el presidente hoy fue ante la Asamblea Legislativa, todos los diputados y senadores juntos a dar una especie de resumen de gestión de gobierno, de adelantar algún tipo de medidas y además abrir las sesiones ordinarias de diputados y senadores. Pero eso lo hace el presidente de la República. Cuando Alberto Fernández va a decir que deja abiertas las sesiones ordinarias, Cristina le saca el micrófono y ella dice, cumpliéndose el artículo 99 de la Constitución, inciso 8, dejo abiertas las sesiones ordinarias del Congreso. Está mal. El artículo 99, inciso 8, dice, es el presidente de la Nación el que va ante la Asamblea Legislativa y abre las sesiones ordinarias, no la vice. Parece algo menor, pero no es menor. Primero, no cumplieron con lo que dice la Constitución. Y después hay como un ansia de Cristina para agarrar ese micrófono. Durante toda la Asamblea Legislativa existió como esa cosa de habla ahora de esto, ahora puedo pedir el minuto de silencio, que además también es un tema muy delicado, ¿no? Y adelantarse porque lo pedía la oposición también es muy singular. Y esto es increíble. La vice dejó abiertas las sesiones ordinarias del Congreso. No es lo que dice la Constitución, doctora Fernández de Kirchner. Todo empezó, ella primero en el Congreso, esperó, ella no suele esperar, llegó Alberto Fernández y se saludaron o no se saludaron así. Nelson Periotti y al director de Relaciones Institucionales de Ceremonial y Protocolo de la Cámara de Diputados, Aníbal González. El saludo de la presidenta del Senado argentino, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, del presidente de la Honorable Cámara de Diputados, en ordinaria del Honorable Congreso Nacional. Ya en el Salón Azul de este palacio, escoltado por el presidente de la Cámara, y a continuación hará lo propio en el libro de honor. Ahí está viendo el principio de la Asamblea Legislativa. Primero, como no se saludan. A ver, la relación entre los Kirchner y Alberto Fernández, la familia Kirchner, está casi rota. Casi rota. Es muy impresionante, como decía Diego Seckman, ver en público cómo ella se mete en el lugar del presidente de la República.
casi no se saludan y no se hablan hasta llegar a enfrentar a toda la Asamblea Legislativa, a los diputados y senadores juntos. Ahora vamos a hablar de a quién le hablaba Alberto Fernández o cómo está tal vez cabalgando sobre el hielo, haciendo equilibrio muy difícil, mientras el país se acerca al borde del abismo. Después de cuando empezó a hablar el presidente de la República, hizo una concesión a Cristina Kirchner, que fue hablar de la deuda y criticar a Mauricio Macri de la gestión de Juntos por el Cambio por haber adquirido toda esa plata en el 2018, porque es algo que le pidió Cristina. Cristina le dijo a Alberto Fernández que tenía que pegarle o criticar a Mauricio Macri. Él lo hizo y se levantó buena parte de la oposición, salvo los radicales, algunos diputados también de la coalición cívica, pero hubo después un intercambio muy fuerte entre un diputado radical y un senador radical y Alberto Fernández. Veámoslo. Multilateral. Yo no miento, Alfredo, me conoces, yo no miento. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un multilateralismo, a casi 2 años... Ahí, cuando dice Alfredo, yo no miento, le está hablando Alfredo Cornejo, que es senador radical, ante me trabelló, y le dice Alfredo, yo no miento, y le dice Alfredo porque Cornejo, como buena parte del radicalismo, formó parte de la concertación, ¿te acordás? Cristina, Cobos y vos. El radicalismo estuvo en algún momento aliado al kirchnerismo y Cornejo conoce a Alberto Fernández de aquel tiempo. Por eso le dice Alfredo, yo no miento. Veremos qué es lo que le estaba diciendo. Estaba hablando de la deuda y Cornejo estaba muy enojado. Ahora, veamos una ausencia que era casi una presencia. Máximo Kirchner. A casi 2 años de dictadas esas medidas cautelares, no se expiden sobre el diferendo, ni los tribunales que las dictaron, ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir, no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico real. Se puede confundir el presidente de la República y la presidenta, bueno, no, el presidente y la vice, me puedo confundir yo. Dije que íbamos a ver el tema de máximo ausente, pero no. Otro de la parte del discurso donde Alberto Fernández le habla tal vez a una sola persona. La tenía al lado, Cristina. Cuando habla sobre la justicia y sobre la Corte, es un tema que le importa mucho a Cristina. Mucho a Cristina. Y además, él como jefe de Estado, como presidente, no puede inmiscuirse en causas en trámite. Lo dice la Constitución, pero igual, un poco, obviamente, se metió. La Corte estaba ahí, todos con cara de juez de la Corte, por suerte algunos con barbijo, porque se esperaba algún tipo de reacción. Es fuerte, el recinto es chiquito, o es bastante chiquito, y la Corte estaba muy cerca de Alberto Fernández cuando habló así. Ahora sí vamos con máximo ausente. No, vamos con la oposición cuando se levanta. Ya viene Máximo. Y mientras actuamos defendiendo... Gracias, muchas gracias. Esto también es muy fuerte, ¿no? Que se levante buena parte de la oposición de Juntos por el Cambio, se quedó el radicalismo en la coalición cívica, es fuertísimo. Y Alberto Fernández los había provocado. Yo no sé ahí si se puede encontrar un responsable, ¿no? Porque tal vez algunos podrían criticar a la oposición por haberse ido, ¿no?, de la Asamblea Legislativa ante una provocación del presidente. ¿Que cuál fue? Como decía antes, una concesión a Cristina. Marcar que la justicia tenía que investigar a los funcionarios de Macri por haber tomado la deuda
que ahora va a pagar el gobierno nacional como se debe, ¿no? Si todo el tiempo está yendo para atrás y acusando ante la justicia en el foro penal a Macri por haber tomado la deuda, la sociedad en algún punto ya castigó tal vez a Macri por esto, por haber enredado la economía y por haber tomado la deuda. Por eso ganó el Frente de Todos, que hoy se está despedazando completamente. Hoy una reunión de la oposición muy numerosa con Macri, con Patricia Bullrich, con Cristian Ritondo, con Gerardo Milman y muchos otros dirigentes para ver qué hacer ante el tema que era eje de todo el discurso del presidente, que era el nuevo pacto con el FMI. Ahora vamos a hablar de eso, porque la oposición tal vez más fuerte está dentro del gobierno. Es la Cámpora, es Máximo Kirchner y muchos dirigentes que parecen satélites, pero que muchos son diputados, que quieren ir al default. Por iniciativa de Alberto Fernández, el Congreso tiene ahora que aprobar los créditos que se piden al Fondo Monetario Internacional. Antes no era así. Él lo decidió. Por eso yo decía, cabalga en el hielo. Tiene que hacer equilibrio, porque si parte del oficialismo no va a votar a favor del nuevo pacto con el FMI, necesita la oposición, que se levantó. No toda. Mirá. Facundo Manes. Me preguntan por qué me quedé, porque hay una imagen muy fuerte de él medio solo entre las bancas. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más empatía, atención con esta palabra, y menos grieta, igual más desarrollo inclusivo. La Argentina en el futuro será de los que nos quedamos. Empatía. Manes empieza a hablar de empatía y no de dar un paso, que es su eslogan anterior. ¿Por qué? Porque ahí lo estás viendo sentado cuando sus compañeros de bancada decidieron irse, no todos, pero él se quedó y después tuiteó todo esto. Máximo Kirchner estuvo ausente y a pesar de que trascendió que le habían avisado hoy al presidente de la República que no iba a ir a la Asamblea Legislativa, eso no es así. A mí me consta que desde el sábado pasado el gobierno nacional sabía que Máximo no iba a ir a la Asamblea Legislativa. Él hizo alusión a que una de sus hijas, o su hija, empezaba el jardín de infantes mañana en Santa Cruz y que se tenía que quedar. No hay por qué dudar de esa razón. Ahora, la Cámpora, que es la agrupación que él lidera, que tiene muchos diputados, decidió no marchar en apoyo al presidente hoy frente al Congreso. Ya no es un azar. Hay una decisión de la Cámpora de no apoyar a Alberto Fernández porque Máximo le dijo de todo a Alberto Fernández. Una relación que está más rota que la de Alberto Fernández con Cristina Kirchner. No estuvo Máximo, no estuvo el ministro tal vez más camporista del gabinete, Eduardo de Pedro, está en un viaje en España. Pero la ausencia de Máximo, por supuesto, pesó adentro de la coalición de gobierno. Hoy, feriado de carnaval, la opinión pública no estuvo muy pendiente de la cadena nacional del presidente de la República en el Congreso. Mucho de lo que dijo, lo dijo más para la interna del Frente de Todos, si es que todavía existe, que para la ciudadanía o para la Asamblea Legislativa. Hubo señales que fueron para Máximo o para Cristina. Es increíble, pero es así. Así está funcionando este país, que se acerca a una fecha donde puede entrar en default con el FMI. En el gobierno dicen que ya está el acuerdo y que se va a conocer mañana o que va a enviarlo mañana al Congreso. Por primera vez, los bloques oficialistas, o buena parte de los diputados y senadores acá, dicen, quiero ver los papeles antes de votar. Mirá, Chicone, la estatización de Chicone, que fue un escándalo, que se estatizó en el Congreso, la votaron así, levantaron la mano al toque, en diputados y en el Senado. Todo el mundo sabía que estaba involucrado Amado Vudú. También se votó así el pacto con Irán, casi sin discusión. Ahora, esto se discute. ¿Qué va a pasar con el Frente de Todos? No sabemos. Y vamos a hablar ahora con un diputado que
habló con el presidente bastante, al oído, y después se levantó enojado también, ¿no? Gerardo Milman. Gracias por Buenas venir. noches, Nicolás. Gracias Bien. por la invitación. A ver, la imagen, ahí estamos. El presidente ¿Qué le- de la Nación se encuentra en la Lena. ¿Qué le dijo? Alejandro. Bueno, yo le pedí al presidente que iniciara su discurso con un minuto de silencio para las víctimas del COVID en la Argentina, que hemos sufrido muchísimo, los argentinos, muchas familias. Y yo soy descendiente de ucranianos, y para lo que está ocurriendo, los asesinatos que hay en Ucrania, fruto de la invasión de Putin, también dirigieron un minuto de silencio, cosa que hizo el presidente y le agradecí desde mi banca y me dijo de nada. Cuando Cristina le dice el minuto de silencio ahora fue porque lo había hablado con usted, no porque lo iban a pedir a alguien, a algún diputado, como trascendió. Bueno, el diputado Negri no sabía que yo había hecho esto en esa imagen que se ve ahí, no tenía conocimiento, y él pedía la palabra para pedirle eso al presidente. Inclusive cuando el presidente lo hace, no lo hace inmediatamente a pedido de Cristina, sino que pasan unos minutos más. No le hizo caso, sí. No, pasan unos minutos más y él se expresa pidiendo el minuto de silencio, y que se hizo en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué se levantaron los diputados del PRO? Bueno, porque sentimos que el señor presidente, por un lado, nos pide que colaboremos para que él pueda llevar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que a nosotros nos parece razonable, y por otro lado nos dice delincuentes, porque dice que hay que investigar el método en el cual nuestro presidente llevó adelante un acuerdo similar al que va a llevar adelante este presidente. Sin embargo, dice que se ha cometido un delito. Entonces, si somos delincuentes, bueno, que la justicia investigue y después se determinará. Él tiene sentado a su lado una señora procesada, elevada a juicio oral, y no tiene ningún problema. Digamos, en eso no tiene ningún problema. Sí, además la causa de la deuda, más allá de cómo termina, está en pleno desarrollo, ¿no? Pero además que está en pleno desarrollo, digamos, yo entiendo que no hubo delito, pero lo tendrá que resolver la justicia en todo caso. Pero si somos delincuentes, no se le puede pedir ayuda a los delincuentes. Digamos, tiene que poner de acuerdo con quién habla, ¿no? Hoy hubo una reunión importante, ¿no? Entre la gente del PRO, con Mauricio Macri, entiendo. ¿Esto afectó al posible apoyo que le iban a dar al acuerdo con el FMI? No, para nada. Nosotros reaccionamos de esta manera porque no tenemos ganas que nos insulten en la cara. Digamos, y hay gente que puede reaccionar poniéndose colorado, hay gente que puede reaccionar yéndose para no seguir escuchando los insultos. Me parece una actitud razonable. Sonreía. Bueno, y está muy bien, digamos, que haga lo que quiera, digamos, cada uno es individualmente dueño de sus actos, digamos. A mí, el gobierno, digamos, Cristina fue la presidenta que no le pasó los atributos al presidente. Y nos vienen a decir a nosotros que faltamos en la institucionalidad. Digamos, no tuvo el coraje de admitir que había sido derrotada en las urnas por voluntad del pueblo argentino y llevar adelante, como en cualquier democracia del mundo, pasarle los atributos a Mauricio Macri. Se escondió, evitó, digamos, y nos vienen a correr a nosotros con la institucionalidad. Recordémoslo, ¿no? Lo que pasó cuando gana, obviamente, Mauricio Macri. Hay una discusión increíblemente por qué día asumía Macri, por la entrega del lugar. El lugar, si era en el Congreso, si era en la Casa Rosada. Y Cristina Kirchner no le entregó, no le puso la banda ni le dio el bastón de mando, no se fue al sur. Es cierto. Como hoy también le agarró los micrófonos y ella, que es vicepresidenta, dio por abierta la sesión. Técnicamente no están abiertas. Sí, por eso. Técnicamente tendríamos que hacer la asamblea de vuelta, ordinaria otra vez. Se levantan de vuelta. Que el presidente vuelva a hacer su discurso y que abra las sesiones, porque ella no tiene la potestad para abrirla. Así que, bueno, si quisiéramos entrar en un preciosismo jurídico, no hay sesiones ordinarias en Argentina. Ahora, el 21 de marzo hay que pagarle al fondo 2.800 millones de dólares, ¿no? ¿Se llega con el tiempo para votar el acuerdo? La verdad es que... Si ya la Asamblea Legislativa, perdón por la interrupción, si no se pudieron poner de acuerdo por el minuto de silencio, ¿no? Ella además metiéndose...
Sí, además generó esta reacción en ustedes el presidente. Me imagino lo que va a ser la votación por el acuerdo con el fondo. Y como una parte del oficialismo enojado. Bueno, la verdad es que hoy Máximo tampoco vino, digamos. Entonces se enojan por lo que nos vamos, pero no se enojan por lo que no vienen, digamos. Es medio rara. Yo no me enojo porque Máximo no vino. No vino, qué sé yo. Pregúntenle a él los motivos. Ni lo quiso escuchar. Nosotros lo escuchamos una parte, nos agredió y nos fuimos. Digamos. Además, no es que no sé lo que dijo el presidente, porque en las bancas vos tenés... Él leyó todo el discurso, lo tenía escrito. Sí. Y en las bancas nosotros teníamos todo el discurso. Yo sabía en qué momento nos iba a agredir, porque lo leí más rápido que él. Entonces la verdad es que no lo escuché, no sé lo que dijo, no le falté el respeto, nada, me levanté y me fui. No me siento. Pero ahora, respecto al acuerdo del fondo, nosotros entramos en una lógica donde el relato se expande como una mancha de aceite. Lo cierto es que, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que el Congreso tiene que actuar en el empréstito, no en las operaciones que se hacen para garantizar ese empréstito. Después el gobierno hace su propio plan de gobierno para cumplir el acuerdo que lleve adelante con el Fondo Monetario Internacional. O sea, saca la ley que dice tiene que pasar... Autorízase al Poder Ejecutivo X cantidad de millones de dólares, que veremos en estos días de cuánto hablamos. Eso es todo lo que el Congreso debería hacer, que ya lo había resuelto, como se resolvió toda la vida, con la Ley de Administración Financiera. En 2 artículos de la Ley de Administración Financiera autorizó al Poder Ejecutivo llevar adelante esos empréstitos y esas negociaciones. Así lo hizo Mauricio Macri y así lo hizo Néstor Kirchner, porque es raro que lo hayan acusado por no haberlo pasado por el Congreso, y no lo hicieron con Néstor Kirchner. Nadie lo acusó a Néstor Kirchner por usar los mismos artículos de la Ley de Administración Financiera, Ley de Administración Financiera que salió del Congreso. O sea que pasó por el Congreso, digamos, y a nadie se le preocupó, nadie se le cayó el anillo. Hay una nueva ley que dice tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Bueno, hay una nueva ley que tiene que pasar con el Congreso, que el propio Ejecutivo con un simple DNU puede derogar, y con un simple DNU, sin Máximo, sin nosotros, puede hacer el acuerdo que le plazca. Con el acuerdo que quiera puede hacer, con un simple DNU. Como hizo Mauricio Macri. Mauricio Macri se hizo cargo de lo bueno y de lo malo, y la sociedad votó. ¿Esto es una posición de Juntos por el Cambio o...? No, nuestra posición ha sido que no queremos que la Argentina entre en cesación de pagos y que no vamos a autorizar impuestos. Básicamente, esa es la posición consensuada por todos Juntos por el Cambio. Ahora, el gobierno tiene herramientas para no entrar en cesación de pagos, aunque el Congreso, como no se abrieron, aunque el Congreso no funcione, porque técnicamente no podríamos funcionar, aunque el Congreso no pueda funcionar, porque el presidente, justamente como el Congreso no puede funcionar, los decretos de necesidad de urgencia son cuando el Congreso está cerrado. Sí. Armamos lío pasando esa parte, ¿no? De donde la vicepresidenta es la que abre las sesiones ordinarias, cosa que no está en la Constitución. Es fuerte, ¿no? Lo que está diciendo vos fuerte, a ver, es una novedad. Está pidiendo, por lo menos usted, que el presidente derogue la ley que dice el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso y él solo lo apruebe. No, yo no estoy pidiéndole nada. Yo lo que estoy diciendo es, él quiere que el Congreso vuelva a votar. Muy bien. Va a mandar al Congreso. Si no consigue las voluntades, porque tiene problemas adentro de su partido, para empezar. Entonces, a mí me dijeron que podía salir 130 positivos, no. Y 100 negativos, no puede ser. No da el número, ¿no? Bueno, no importa, porque puede haber ausentes. Ahora, 100 abstenciones es fuerte, ¿no? Bueno, 130, el quórum es 129, digamos, es uno más. Pero si él consiguiera el número, bienvenido sea, lo pasa. Ahora, si no consiguiera el número, no es que vamos al default. Bueno, sí. El gobierno tiene la facultad de resolverlo. Y si vamos al default, vamos porque el gobierno no quiere finalmente. Ahí el oficialismo diría, claro, la oposición, lo que pasa es que buena parte del Frente de Todos también no quiere, no se quiere hacer cargo de aprobar este acuerdo, que sea casi de consenso entre los partidos, y después no pagar algún tipo de responsabilidad o costo si el acuerdo sale mal. A ver, lo que se discute, Nicolás, acá es cuándo va a explotar la bomba. Acá, lamentablemente, el gobierno se ha endeudado a una velocidad superior a cualquier gobierno de la historia. En los primeros 2 años se endeudó en 65.000 millones de dólares. Y si se firma este acuerdo,
se va a endeudar en otros 25.000 millones de dólares, que es lo que no quiere Cristina, quiere endeudarse más. Digamos, al final, claro, Cristina quiere endeudarse más. Pero con la emisión. Claro, pero a ver, si yo te emito... Pero, a ver, dijo, va a explotar la bomba. Sí, claro, va a explotar inexorablemente. A ver, si vos gastás más de lo que vos podés, primero me pedís a mí que soy tu amigo, después le pedís al banco, después le pedís la tarjeta de crédito, amigo, cualquier amigo tuyo, digo, no sé, figurativamente. Digo, la tarjeta de crédito, después al vecino, después pedís fiado, y un día no te presta más nadie. Pero le tienen menos fe a Guzmán que Máximo Kirchner. Pero no es un problema de lo que va a hacer, es un problema de lo que hicieron estos 2 años. O sea, generaron una bola de endeudamiento de 65.000 millones de dólares que va a terminar mal, va a terminar inexorablemente mal. Entonces se discute si el gobierno puede flotar esa situación hasta el 2023 o si le explota antes. Esa es la discusión, lamentablemente, para la Argentina. ¿Qué significa? Bueno, que no se va a poder pagar, que vamos a entrar en el default, que vamos a ir a un lugar desconocido para la Argentina y que vamos a tener que volver a hacer las cosas. El gobierno hoy se jactó, el presidente, de que no va a haber reforma laboral, de que no va a haber reforma previsional, de que, digamos, a ver, en la Argentina hay un montón de gente que no tiene trabajo. Algo tenemos que hacer con el trabajo. Él dijo que está creciendo el trabajo formal. Tenemos que reformar los mecanismos de trabajo. Digamos, si yo voy a la esquina a ver a un kiosquero acá en la esquina del canal y le pregunto al kiosquero, ¿usted quiere contratar a alguien? Y dice, sí, pero tengo miedo que si lo contrato me haga un juicio y pierda el kiosco. Cruzo la avenida y me encuentro a alguien tirado en una sábana y le digo, ¿quisieras un trabajo? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que este señor quiere dar trabajo, que este señor quiere trabajar. ¿Quién está en el medio impidiéndolo? Bueno, el presidente dice el acuerdo no incluye una reforma laboral. Tal vez la encaren de otro modo o no cree. Bueno, se aplaudieron que no hay reforma laboral, que no hay reforma previsional. Pregúntenle a los jubilados si no quieren que haya una reforma para que les vaya mejor. Digamos, nunca estuvo tan mal el poder adquisitivo respecto a lo que se puede comprar con la jubilación de manera real, como en este gobierno. Es históricamente la jubilación más baja de la historia. Entonces, honestamente, digo, si le preguntan al jubilado, ¿usted quiere que el gobierno haga algo para que gane más, para que le alcance para los remedios, para que le alcance para la comida, para que le alcance el alquiler? Y le va a decir, claro que quiero que hagan algo. Bueno, este gobierno se jacta, no vamos a hacer nada. Bueno, el presidente dijo, está creciendo el trabajo formal, está creciendo la producción. Pero es falso, digamos. Hay que preguntarle a la gente. No me preguntes a mí, salí con el micrófono en la calle y vas a ver que hay más gente que duerme en las calles, que hay más gente que está, 1/3 de la clase media está abajo de la línea de la pobreza, que los pobres que hacían changas se quedaron sin las changas. Fuimos a ver cómo funcionaba el PAMI, ¿no? Una sede del PAMI. La verdad que la gran mayoría de la gente salía sin ningún tipo de respuesta. Bueno, pero porque esta es la realidad de la Argentina, ha colapsado, el Estado ha colapsado, digamos. Entonces, en esto de andar agrandando el Estado y sacar de la pecera a los pocos que producen o a los muchos que producen, bueno, ha hecho que colapse. Entonces hoy tenemos 2 Argentinas. Mirá, si vos te bajás en la Recoleta y mirás para arriba, te parece París, donde vive la señora Cristina. Donde le pusieron la bandera de Ucrania. Bueno, por eso, parece París y es una parte hermosa de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, vos cruzás la Avenida Libertador y te entrás en la Villa 31 y lamentablemente parece Sinaloa, a una cuadra. Si yo me voy a Pilar, por ejemplo, y me meto en Nordelta, parece que estoy en Miami. Y cruzo del otro lado y voy a Derqui. Y hay otra situación absolutamente distinta, bueno, la desigualdad social, lo que ha crecido la desigualdad social, hay un aumento de la pobreza, hay miles de empresas que han cerrado, camine por cualquier ciudad y va a encontrar, se vende, se alquila, los negocios no están más. No sé el presidente en Alicia del País de la Maravilla vive, porque la sociedad argentina tiene miedo que lo roben, tiene miedo que lo maten, tiene miedo Habló de inseguridad, ¿no? El presidente. Como una especie de, no sé si autocrítico, de aceptar que hay inseguridad. Le pregunto que usted fue secretario de Seguridad. La verdad es que el gobierno no tiene una política de seguridad a favor del narcotráfico, digamos. No es que no tiene política, tiene una política a favor del narcotráfico por una filosofía en la cual ellos entienden que la lucha contra el narcotráfico no hay que darla porque está perdida. Y entonces lo que ocurre es que el narcotráfico sigue avanzando. Bueno, vimos lo que ha ocurrido con la cocaína adulterada. Digamos. Pero yo te invito a recorrer la Ruta 40, que es además de un lugar hermoso en nuestro país, en Salta, es
lamentablemente la ruta de la cocaína, porque viene de la América Latina es el principal productor de drogas orgánicas, tanto la cocaína como la marihuana. Recorrer la ruta 40, vas a encontrar un montón de carteles que dice destacamento de gendarmería. No los vas a ver a los gendarmes. Y si los ves te van a pedir el registro. Pero no por los gendarmes, porque alguien le da la orden de que te dejen pasar, de que no investiguen, de que no hagan nada. Eso es un delito fuerte, ¿no? Bueno, anda a preguntar a los rosarinos, preguntémosle a los rosarinos. Teníamos una ministra de Seguridad que decía que la Argentina era más divertida que Suiza porque no había delitos en Suiza. Sí. Digo, a ver, ¿qué parte no entendés que las víctimas te están llorando? Digo, ¿cuál es la empatía? Había inseguridad también, ¿no? En el gobierno anterior, por supuesto. Siempre hay inseguridad. La inseguridad cero no existe. Ahora, preguntémosle a la gente si la gente quiere un modelo de seguridad como el que propuso Patricia Bullrich y Mauricio Macri, o quiere el modelo de Alberto Fernández, Zaffaroni, Aníbal Fernández. Digo, yo pedía la renuncia de Frederick. No la pido más. A Aníbal no se la pido. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque después de Frederick vino Aníbal. No me quiero imaginar qué puede venir después de Aníbal. Fuerte. Estando ahí en el recinto, obviamente están cerca, ¿no? Las bancas, aunque no lo parezca. ¿Qué hacía Cristina Kirchner? Algo que no se haya visto en cámara. Por ejemplo, ¿es cierto que le decía a la oposición, ahora aplaudan en algún momento? ¿Chicaneaba así? Bueno, ella lo toma... Es cierto que cuando uno está mucho tiempo en el Congreso naturaliza muchas cosas y no se da cuenta que lo están enfocando en cámara. Sí. Entonces, a veces uno no sabe que, digamos, uno se comporta como una persona normal, pero, digamos, qué sé yo, cuando el diputado Negri pedía el minuto de silencio sin saber que yo ya lo había acordado de alguna manera con el presidente, y el presidente finalmente lo dice, ella lo carga al diputado Negri diciendo, tenés que tener paciencia, ¿ves? Tenés que tener paciencia. Bueno, son gestos provocativos, en definitiva, pero también es cierto que uno está ahí adentro y a veces no es consciente del lugar que a muchos legisladores le pasa. Ya nos va a contar Gerardo Milman su historia con Ucrania, porque el padre era ucraniano, ¿no? Y la verdad que es una historia conmovedora. Quédate, porque no solo viene eso, sino además Carolina Moroso desde el lugar de los hechos, ahora en vivo. Для того, щоб сісти, ти не можеш сідати, да, коли літають літаки і йде бомбардування. Друзі, дорогой жичі обстріляний. Сісти за стіл перемовин. У тебе зовсім різні позиції. Ти хочеш просто тиснути, ти не хочеш домовляти. Ми про діалог. Я вважаю, так, треба припинити хоча б бомбардування людей. Просто бомбардування припинити і після цього сісти за стіл перемовин. Enseguida vamos a hablar con Caro Moroso, nuestra querida compañera que está haciendo una cobertura ejemplar desde la zona de guerra, pero vamos a hablar con Milman y su historia con Ucrania. Recién lo veía muy concentrado mirando el tape. Su papá hablaba así como hablaba la gente que estaba siendo entrevistada. Sí, mi papá hablaba 7 idiomas. Ajá. Hablaba polaco, alemán, ruso, ucraniano, hebreo, inglés. La verdad es que mi mamá también es ucraniana. Mi mamá vino entre guerras a los 3 años con mi abuelo y mi abuela.
y se radicaron en la ciudad de Avellaneda. Y mi papá tiene una historia muy emotiva. Cuando los alemanes invaden en ese entonces Polonia, en septiembre del 39, esta parte de Ucrania era territorio polaco, la región de Volinia, la provincia de Volinia, donde vivía mi papá, la familia de mi papá. Mi papá estaba enrolado a los 17 años en el ejército polaco y no estaba en su casa. Y eso hizo que salvara su vida porque mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos fueron asesinados por el régimen nazi. Y entonces ahí a los 3 días cae el gobierno polaco, se crea el gobierno polaco en el exilio en Londres y también el ejército polaco en el exilio y atraviesan todo lo que es... Avanzan los nazis, ¿no? Sí, sí, y atraviesan todo lo que es la Unión Soviética, se van de Polonia, no fueron muy bien tratados por la Unión Soviética, los polacos y ucranianos que estaban en ese ejército, atraviesan, la Unión Soviética incluía todas estos territorios hoy en disputa, el Kurdistán, Uzbekistán, y llegan al Cairo, y mi papá, bajo el mando inglés del general Montgomery, pelea contra el general Rommel, que era el zorro del desierto, el enviado de Hitler en África, echan a los nazis de África, termina la guerra y mi papá, que es de origen judío, se va a Palestina, que era territorio británico, se convierte en guerrillero, paradójicamente después de haber peleado para los ingleses, porque era territorio británico y le ponían trotil a los jeeps de los ingleses, hasta que Naciones Unidas en el año 1948 hace la partición y genera la independencia de Israel. Perdón que lo tengo que interrumpir con el relato, que es muy conmovedor, pero está Carolina Moroso desde zona... Hola, Caro. Hola, Nico. ¿Cómo andás? Bueno, bien, estamos bien con el equipo, que por supuesto siempre quiero nombrarlos a todos porque están haciendo un trabajo excepcional. Gonzalo Báñez, nuestro productor, Osvaldo Berizo, nuestro camarógrafo y asistente y sonidista Rodrigo Sánchez Miguel. Hemos terminado recién, hace un ratito, una jornada larga, son casi las 3 de la mañana, 2:42 de la mañana aquí, 1:42, perdón, de este lado. Lo que pasa es que tengo hora de Ucrania y hora de Polonia porque hemos estado en los dos lugares. Y bueno, la verdad es que lo que hemos visto en estos días, después de volver del Lviv, donde realmente, lo escuchaba muy atentamente a Gerardo, se ve y se percibe en la gente parte de toda esa historia traumática y también de esa historia que hermana a los pueblos de Polonia y de Ucrania, ¿no? Hiciste una cobertura increíble, te lo quería decir así inmediatamente. Gracias, Nico. Gracias. Mira, no te estaba escuchando, por eso dije sí, pero gracias por eso. Mira, a nosotros nos pasó algo. O sea, que apenas cruzamos, por supuesto se te viene un país encima, porque cuando vos cruzás la frontera desde acá de Polonia, está esa caravana, esa marea humana que se te viene encima y es como, literalmente, como si se te viniera un país encima. La tragedia de un país se te viene a los ojos. No puedes o sea, creo que lo decía yo, no podés ni parpadear de lo que estás viendo. Y cuando llegás a territorio ucraniano, en este caso nosotros llegamos a la ciudad del Lviv, que además es conocida por ser una ciudad muy vibrante en términos culturales, es conocida por ser una capital cultural en Ucrania, la verdad que te das cuenta que ahí digamos que te pueden contar la guerra, que podés leer sobre la guerra, que podés estudiar la guerra, pero otra cosa muy distinta es respirarla. ¿Cómo se respira la guerra? Y es esa especie de ahogo permanente en la gente que está entre enfurecida y profundamente asustada y que siente que todo puede ser algo potencialmente amenazante, incluso hasta nosotros que claro, eso te iba a preguntar. Con un equipo periodístico y es sumamente entendible que también haya reparo frente al que llega, que no hable el idioma, quién es, qué quieren, qué están registrando. Y de repente entras a una estación de tren como la del Lviv y te encontrás con un andén donde hay tanta, pero tanta gente que te preguntás en qué formación piensa alguna de esa gente que se va a subir, porque realmente físicamente parece imposible que puedan subir a los trenes, ¿no? De tanta gente que viene y que sigue llegando
y por supuesto en medio de la desesperación se generan incidentes mismo Obvio. entre ellos, porque se juega la vida y la muerte, la supervivencia. Es muy triste ver digamos, el recorte de las familias totalmente desmembradas, ¿no? Porque los hombres se quedan, ¿no? Y las mujeres muy jovencitas viajan con sus hijos, Sí. entonces ellas van incluso dejando pertenencias en el camino, vos lo ves, y a la vera de la ruta, e incluso cuando llegás y pasás el puesto fronterizo de acá del lado polaco, ves restos de ese equipaje, no, ropa y hasta cochecitos, porque ya no pueden seguir cargando cosas y tienen que seguir en movimiento, hasta llegar a un lugar donde puedan tener cierta estabilidad, ¿no? Y por otro lado, sí. ves la cara más extraordinaria también de la condición humana solidaria, de un pueblo que se siente un pueblo hermano, que es el pueblo, sucede mucho en los territorios de frontera esto, pero aquí particularmente lo veo, que es en las poblaciones polacas de fronteras, la gente ha alterado absolutamente toda su vida y ha redefinido sus roles en la comunidad a la que pertenece para asistir a sus hermanos ante esta tragedia. Es una migración además muy numerosa, ¿no? Increíble. Decía que iban a pasar 100.000 personas, no, mucho más. Bueno, mirá, Nico, la verdad es que cualquier estimación en cuanto a proyección futura, frente a lo que estoy viendo, digamos, nosotros hicimos ese camino de ida y de vuelta, y lo vimos, lo dimensionamos. Yo he llegado a caminar, cuando volvíamos para aquí, hicimos el tramo caminando, un buen tramo caminando, nos tuvimos que separar en el equipo. E hicimos el tramo caminando y una de las chicas que viajaba conmigo me decía, bueno, hoy tuvimos suerte, porque yo la otra vez hice 35 kilómetros a pie. Obviamente con frío y con el miedo, ¿no? Absolutamente. Mucho miedo, condiciones muy adversas, y como te decía, acá lo que ves del lado polaco es como la cara de la solidaridad, pero casi te diría como un imperativo. No se hicieron demasiadas preguntas, salieron a auxiliar de la manera que pudieron. Mirá, nosotros esta tarde-noche mostrábamos una escuela que se transformó en un centro de refugiados, y las que manejaban logísticamente ese centro eran la directora y la vicedirectora. Increíble. O sea, dos mujeres que pasaron toda su vida de maestras y que de repente aprendieron a manejar un centro de asistencia humanitaria que alberga al menos a 100 personas. Justo cuando nosotros llegábamos, tenían todo previsto para 2 colectivos, y vimos a los colectivos llegar. Maestros ahí. Hay una cartelera y ves carteles por todos lados, o gente simplemente, espontáneamente parándose horas y horas a esperar colectivos, con carteles que dicen, te puedo llevar a Praga, tengo una habitación, o recibo a un adulto y 3 niños en mi casa, o gente que dice, si hay diabéticos, puedo puedo asistirte con medicina. Realmente la gente, y esa reacción de las comunidades ha ejercido presión también para que la respuesta del Estado también esté a la altura, ¿no? Entonces ahora, al principio, me contaban hoy, fue un poco caótico porque la gente sentía tanto que quería ayudar que todo el mundo salía individualmente a hacer lo que pudiera. Ahora hay más articulación también con el Estado polaco, pero claramente esto es una crisis humanitaria de proporciones, Nico. Está por hablar Biden, ¿no? En su discurso de la Unión. Contanos geopolíticamente, breve, como vos lo sabés hacer muy bien, ¿dónde estamos parados? Mirá, Nico, me gustaría poder hacer una lectura interesante, pero la verdad es que a esta altura siento que nadie pensó que podíamos llegar a este escenario. Mira, yo estos días hablando con quienes eran fuentes nuestras en Kiev, fuentes de consulta, personas que de repente dedicaron toda su vida a la academia y nos mandaban imágenes estando ya en una trinchera. Con lo cual ha sido tan por fuera de toda previsión hablar de un escenario, por ejemplo, en el que Kiev está todas estas últimas noches esperando su noche más oscura porque está sitiada desde hace días, o en el que hay una avanzada
con ataques tremendos a una ciudad tan importante como Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Parecería ser que Putin juega, como decíamos y analizábamos juntos, a los hechos consumados, ¿no? A hacer y luego evaluar las consecuencias. Es cierto que las sanciones han sido muy severas y que el costo es alto. Y recién empieza también, ¿no? Pero también es cierto que no sabemos cuánto tiempo tiene que pasar para que el impacto total y real de las sanciones se sienta. Es cierto también otro aspecto, Nico, y esto te lo digo habiendo estado allí, por supuesto es una percepción mía y puede ser limitada por lo que veo aquí, que bueno, a veces la perspectiva de los especialistas y es, por supuesto, estás en terreno. Mucho más fundamental. Mío es meramente una percepción. Así como te digo que se respira en Ucrania el miedo, la necesidad de la huida, la devastación de las familias, la incertidumbre por un conflicto para el cual no se avisora un fin próximo, también se respira un sentido muy profundo de orgullo en sus fuerzas de resistencia. Muy profundo. Hay algo que para mí fue un factor que no sé cuánto tuvieron en cuenta a la hora de planificar este ataque, que es Mira, yo hablaba con una mujer y su hija en la puerta de la estación del VIP y les preguntaba, porque las veía paradas, y les preguntaba si estaban buscando, porque todo el mundo estaba agolpándose. Fue poco antes de que sonaran las sirenas, no sé si bueno, días atrás nosotros cubríamos mientras sonaban las sirenas en la estación del VIP. Y esta madre me decía, no, yo vengo a ofrecer mi casa para la gente que no pueda viajar, vengo a ofrecer mi casa, nosotras no nos vamos, porque esta es nuestra tierra, con su hija de 18 años. Les pregunté si tenían miedo y su hija me contesta, no, nosotros no tenemos miedo, son ellos los que tienen que tener miedo. Y la madre termina con esta ucraniana acá, está mirando Milman y escuchando muy atentamente. Ahora vamos a ir con el relato de su familia. Tiene los ojos un poco llorosos. No, es un poco... Dale, Caro. No, la madre terminó con una frase que a mí me quedó, que es... me dijo la frase en inglés, no nos comunicamos en inglés, yo claramente no entiendo el idioma, ni tampoco me resulta familiar con otras palabras de idiomas con los que pueda estar un poco más familiarizada. Entonces en inglés ella me dijo la frase, Ukrainians fight like lions. Los ucranianos luchan como leones. Y hay momentos, instancias o diálogos o rostros donde casi como que podés ver o notar ese rugir, ¿no? Me parece que hubo algo que no sé... Se me pone la piel de gallina. Que la estrategia rusa no sé cuánto ponderó, que es digamos, la potencia de la resistencia ucraniana. El factor humano. Sí, porque por supuesto que de lejos uno piensa, bueno, esto es un escenario de David y Goliat, ¿no? Pero atención con eso, porque eso sí se ve. Convive con el temor, convive con un montón de las cuestiones que te venía describiendo, pero este factor no se puede subestimar. Incluso creo que la comunidad internacional lo subestimó una vez que estalló este conflicto con esta dimensión. Sí, eso además que tampoco se puede dimensionar antes de que ocurra, ¿no? Ahí pasa algo, ¿no? Vibra la gente de alguna manera, ¿no? Es algo imposible, ¿no? Tal vez de adelantar o de saber qué es lo que va a pasar con esa gente, si va a tener miedo, si va a enfrentarlos, como dijo el presidente de Ucrania, cuando entren nos van a mirar a los ojos, no van a ver nuestras espaldas, ¿no? Sí, nos van a ver las caras, no nuestras espaldas. Sí. Bueno, no sé, con el tiempo se analizarán un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, entre otras cosas, con los perfiles de los liderazgos y demás en todo este conflicto. Pero Nico, yo creo que ese elemento le ha añadido también una cuota de incertidumbre y signo de pregunta a cómo pueden desencadenarse los hechos, ¿no? En este contexto. Claramente, igual Rusia ha lanzado una avanzada impresionante en lugares impensados, porque recordás vos semanas atrás, y nosotros nos acordamos con Gonzalo Báñez, que es también productor ejecutivo de TN Internacional,
que repasamos los testimonios y decíamos, pero si el peor de los escenarios hablaba de una posible avanzada desde el este, también hay quienes estaban los que advertían, bueno, atención con los ejercicios militares en Bielorrusia por la distancia con Kiev y demás, pero de repente hablamos de Kiev sitiada en días, ¿no? Es realmente muy impresionante cómo se han desarrollado los hechos, pero al mismo tiempo es también la potencia de esa resistencia lo que ha hecho también ineludible para el mundo mirarlos de manera constante al minuto porque están resistiendo. Caro, muchas gracias. La cobertura gracias. Es ejemplar. Bueno, la verdad que gracias, y es, como te digo, porque los chicos, equipo de oro, Gonzalo Báñez, Osvaldo Berizo y Rodrigo Sánchez Miguel, y también, por supuesto, reconocer a todos los colegas que están trabajando en el lugar, tanto en la frontera como dentro de Ucrania. Hay muchísimos periodistas haciendo un trabajo extraordinario y por supuesto, cuando uno ve buen trabajo periodístico, también te sirve de inspiración en momentos donde está muy bien. En breve vamos a estar juntos en este horario, en la Argentina. Sí, en efecto. Cuídate, Caro. Gracias y felicitaciones. Gracias a todos. Le brillaban un poco los ojos. Bueno, es muy emotivo, ¿no? Y a uno le trae la experiencia propia, ¿no? La experiencia muy cercana. Venía contando la historia de su padre. Claro, mi papá estaba, creo que habíamos terminado en Palestina. Sí. Ahí él contrae primeras nupcias con la mamá de mi hermano. Y en aquel entonces los médicos le decían que tenía que cambiar de clima. Se trasladan a Génova y no tenían papeles, nada. La Cruz Roja Internacional le dio un pase para que viajaran en barco con destino a Bolivia. Me acuerdo porque después, cuando falleció mi padre, yo le pedí a la Cruz Roja los pases, tanto de la mamá de mi hermano como de mi papá, y los tengo. Mi hermano tiene el de su madre y yo el de mi papá, con la foto digitalizada, un gran archivo de la Cruz Roja, y figuraba mi papá como sastre. Nunca había cosido un botón antes, porque había estado siempre en la guerra, y nunca lo cosió después, a fuerza de ser honesto. Bueno, y toman un barco, en aquel entonces no había los aviones comerciales como hoy, en el año 50, y primero paran en San Pablo, donde mi papá tenía unos primos lejanos, también por el calor, deciden seguir viaje a Buenos Aires. El barco llega hasta Buenos Aires, obviamente no llegaba a La Paz, y encuentran unos paisanos en Avellaneda, que es de donde yo soy, y bueno, y se afincan en Avellaneda. Lamentablemente, bueno, primero mi hermano nace, por suerte, y lamentablemente su mamá fallece a los 7 años, y al tiempo conoce a mi mamá, que era de una aldea cercana al pueblo de donde venía mi padre, en la región de Bolinia, y bueno, contraen segundas nupcias y acá estoy. Y lo último que te cuento es algo que a mí me quedó muy grabado. Yo tendría 12, 13, 14 años, no puedo precisar. A mi papá le llega un telegrama de la embajada alemana en Argentina ofreciendo, mi familia está en buena posición en Ucrania, Polonia, en aquella época. ¿Sigue teniendo familia allá? No, fallecieron, que yo sepa, ¿no? Digamos. Y fallecieron todos en esa invasión. Y en definitiva llega ese telegrama donde la embajada alemana le ofrece una restitución en marcos alemanes, no existía el euro todavía, para mí millonaria. Yo tenía 15 años, muy difícil de poder determinar. ¿Esa indemnización por lo que hizo Alemania? Sí, por las joyas de mi abuela, me acuerdo que decía. Y mi papá rompió el telegrama y dijo: las vidas no se pagan. Y era otra manera de ver las cosas, ¿no? Hoy, cuando vemos gente que se enriquece como se enriquece de manera desleal, esa manera de ver, enfrentar la vida, haberlo perdido todo, haber quedado solo en el mundo y no aceptar, hoy es muy difícil de ponerse en esa perspectiva. ¿Cómo se llamaba su papá? Simón. Simón Milman. Muchas gracias, Gerardo. No, a vos, Nicolás. Nos vamos y antes contar una cosa. ¿Se acuerdan que hicimos una denuncia
o mostramos en realidad una denuncia del gremio de los aeronavegantes. En la nota habló la azafata Paola Benelli, que fue candidata a secretaria general por la oposición. Desde el gremio dicen que ella nos dio la información, cosa que es errónea, pero además la quieren expulsar del gremio por haber hablado. Eso es un tema que vamos a seguir en el próximo programa. La quieren expulsar del gremio por haber hablado y además creen que fue la fuente. No fue la fuente. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene.